Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Volvemos, 3 y 7, 2 y 7 en las Islas Canarias. Abre de nuevo el Espacio en Blanco, segunda hora, con temas extraños que estamos tocando hoy. Más asuntos nos esperan después de este primero que estamos tratando. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y nuestro teléfono 900-137-137, y un tema muy diferente el que estamos tocando en la primera hora. El mundo espiritual con nuestro invitado Ignacio Romero, que está en Pamplona. Sigues por ahí, Ignacio, ¿verdad? Sí, aquí estoy, Miguel. Vale, nos habíamos quedado en eso de las constelaciones o la influencia que tiene la familia en nosotros. ¿Tiene que ver con las constelaciones? Tiene que ver con las constelaciones, sí. Pero antes de explicártelo, me gustaría comentarte una frase de una psicóloga rusa que se llama Ana, y nos dice lo siguiente. Dice: los duelos no realizados, las lágrimas no derramadas, los secretos de familia, las identificaciones inconscientes y las lealtades familiares invisibles pasean sobre los hijos y los descendientes. Es decir, lo que no se expresa con palabras a veces se expresa con dolor. Nuestro árbol genealógico muchas veces nos está dando una cierta información de muchísimas cosas, pero como he dicho antes, no somos conscientes. En una constelación familiar, el oyente no sé si conoce lo que son las constelaciones familiares. Es un poco complicado de explicar en breve tiempo, pero recuerdo el caso de una mujer que le preguntó el constelador: oye, ¿has tenido alguna vez un aborto? Y le dijo: no, yo no he tenido ningún aborto. Y al minuto le volvió a preguntar: oye, ¿has tenido algún aborto? Y dice: no he tenido ningún aborto. Le volvió a preguntar por una tercera vez y esta vez le dijo que sí. A veces los abortos son como lo que hemos dicho, son como esos secretos familiares que no se quieren contar, pero esos abortos son niños que, aunque no hayan podido nacer, se tienen que reconocer en la familia. Si no se reconocen en la familia como parte de la estructura familiar, luego puede haber problemas con el resto de los hermanos. Qué curioso y qué extraño. Y es decir, que venimos con una carga aunque no sepamos de ella, ¿no? Es una carga familiar. Sí, a veces pues todos conocemos los casos de familias que el abuelo era carnicero, el padre era carnicero y el hijo pues tiene que ser carnicero, pero a lo mejor el hijo no quiere ser carnicero, por ponerte un ejemplo burdo, ¿no? Sí. Entonces, hacer una cosa que tú no quieres hacer porque te está imponiendo la familia, pues también tiene consecuencias. O ciertos mensajes que nos da la familia, que nos puede dar la familia, pues no sé, como eres despistado como tu tío y de tanto que lo oyes, pues te lo llegas a creer. O ciertos contratos emocionales, ¿no? A los niños, cuando se les llama de pequeño, imagínate Fernandito o Gerardito, es una manera de no hacerles crecer. Se quedan con esos comportamientos infantiles cuando luego son más mayores, o contratos afectivos sexuales del tipo mensajes de: antes de los 30 tienes que estar casada. ¿Y qué pasa si no estás casada antes de los 30? ¿Qué le ocurre luego a tu cuerpo? Ya, pero ¿no te parece, ya terminando casi, hablaremos en otro momento seguramente más extensamente de esto, que es bastante injusto que algo que tú no has cometido, que haya cometido tu familia, sea una carga espiritual en este caso para ti, en este momento? Lo que pasa es que forman parte de nuestra familia y nosotros hemos elegido las familias. Donde vamos a nacer lo elegimos antes, Miguel. Entonces es una cosa que ya lo sabíamos. No sé si hemos intentado dar respuestas, pero con todo esto que has contado últimamente, yo creo que han quedado muchas más interrogantes que las que teníamos al principio. Pero bueno, es un buen camino para empezar a caminar, ¿no? Correcto, claro que sí, Miguel. Estos son semillas y luego pues cada uno ya va buscando su camino, va preguntando.
Y bueno, pues si ha podido servir de algo, pues bienvenido sea, Miguel. Ojalá. Forma de contacto contigo, Ignacio. Pues mira, tengo un correo que es sanateatimismo@hotmail.com y luego pues en redes sociales, en Facebook está Sánate a ti mismo y en YouTube también, Sánate a ti mismo, y a través de Instagram pues es Sánate a ti. Y si queréis más ese libro, El mundo de lo visible y lo invisible, energía para sanar, de nuestro invitado. Gracias, Ignacio, espero que hayas disfrutado estando con nosotros. Para mí ha sido un placer escucharte. Gracias, Miguel, el placer ha sido mío. Nos volveremos a ver seguro, está ahí escrito casi. O lo hemos elegido nosotros o lo vamos a elegir. Venga, un abrazo, Miguel, un abrazo. Fuerte para ti y tu familia. Nos vemos prontito. Gracias. 2:12 en las Islas Canarias. Seguimos. Eso que crees haber soñado. Eso que no te atreves a sentir. Forma parte de ti. Espacio en blanco. El misterio que va contigo. El misterio que hay en ti. Desde el Museo de Limabamba, donde están las momias de la Laguna de los Cóndores, os envío un saludo muy fuerte a los amigos de Espacio en Blanco. Me habéis servido de inspiración para este viaje. Saludos. Nos gusta servir de inspiración y abrir caminos si se puede. Cambiamos absolutamente de tema, nos vamos a buscar respuestas sobre un individuo extraño llamado Jack el Destripador. Nos lo ofrece nuestro siguiente invitado. Cada vez que escucho esta música me da la sensación como si estuviera abriendo una puerta. ¿Eh, Sergio? Pues sí, la puerta que intentamos arrojar un poquito de luz en los misterios que presentamos aquí en la sección de Guardián del Cementerio. Se abre la puerta del Guardián del Cementerio y llega Sergio Calle Llorens con algunos de esos casos extraños que a veces nos ponen los pelos de punta. Y hoy con algo que llevas... Buenas noches, no te he dicho nada, gracias por estar en el programa, un placer que estemos de nuevo juntos. Encantado. Y hoy detrás de un caso que llevas mucho tiempo siguiendo. Sí, la verdad que llevo muchísimos años siguiendo la pista del asesino más famoso de la historia, que no es otro que Jack Ripper o Jack el Destripador. De hecho, he publicado algunos artículos en inglés en algunas de las revistas más prestigiosas de los riperólogos de todo el mundo. Y hoy pues vamos a intentar poner un poco de luz en este misterio envuelto en las tinieblas. Yo cuando me pasaron los datos dije, otra vez Jack el Destripador, si no hay nada nuevo que decir, no se sabe quién era. Y de repente empezó a leer el informe que tengo aquí. ¡Wow! Sergio Calle Llorens, entramos en ese cementerio para ver qué datos podemos conseguir acerca de Jack el Destripador. Vamos a situar, si te parece, geográficamente y en el tiempo a este personaje, Jack, ¿vale? De acuerdo. ¿Dónde fue? ¿Dónde era? ¿Inglaterra? Bueno, esto en Inglaterra, obviamente, la capital de lo que era entonces el Imperio Británico, ya pues venido a muy poco, y ocurrió o empieza pues en el año 1888 en un barrio muy poco conocido no solamente para los habitantes del resto de Gran Bretaña y del mundo, sino para los propios habitantes de Londres, los propios londinenses, que conocían muy poco los avatares y las desgracias de un barrio, Whitechapel, donde venían a parar todos los desheredados del imperio, que era Whitechapel, por supuesto. Supongo que ahora, yo cuando tuve la oportunidad de estar en Londres, me llevaron a ver el barrio. Se ha puesto ya, es más famoso, ¿verdad? Tiene unos condicionantes que llaman la atención de la gente. Sí, muy poca gente sabe que evidentemente el caso de Jack el Destripador tuvo consecuencias notables a la hora de la mejora de las casas, de las personas que vivían allí, pero hoy día obviamente el barrio no tiene la miseria que tenía entonces, obviamente, y además pues hay que decir que los ingleses son muy listos en esto de vender el tema del misterio, y lo que es un caso, probablemente el caso más famoso de serial killer, de asesino en serie de la historia, pues lo convierten en un filón. Y hay muchísimos tours que organizan por la noche para visitar no solamente los lugares donde se cometieron los crímenes,
sino también incluso los pubs donde vivieron algunas de las mujeres la noche en la que perdieron la vida a manos de este asesino. ¿Pubs que todavía siguen abiertos? Sí, alguno de ellos sigue abierto y bueno, pues te acompañan allí para que vayas a ver, un poco a experimentar aquellas infastas y terribles madrugadas en las cuales ellas pues perdieron la vida en las calles de Whitechapel. Tomar una pinta allí y conocer un poco el ambiente, ¿no? Exacto. ¿Por qué se hizo tan famoso? ¿Cuánta gente asesinó Jack el Destripador? Bueno, si nos atenemos a los datos oficiales y a las víctimas canónicas, se consideran que son 5, ¿vale? Pues obviamente yo creo que son 6. Lo digo porque la primera, Polly Nichols, luego estuvo obviamente Annie Chapman, Elisa Stride y Catherine Eddowes, lo que se conoció como el doble evento, y finalmente Mary Jane Kelly. Pero hoy hay muchos criminólogos de todo el mundo que establecen que Martha Tubran también murió a manos del Destripador el 7 de agosto de 1888. Simplemente no la degolló porque muy probablemente estaba perfeccionando el modus operandi a la hora de terminar con sus víctimas. Asesino en serie, ¿no? Que se hace muy famoso. ¿Eran todas prostitutas? ¿Por qué las mataba? ¿Buscaba algún tipo de especial de mujer, alguna tipología? Bueno, yo creo que más o menos las mataba. Él tenía un odio en el asesino, el que yo creo que es el asesino real, el rostro detrás de Jack el Destripador era un señor que odiaba básicamente a su madre, una serie de problemas personales que tuvo, y las mataba porque él odiaba probablemente porque veía en estas prostitutas a su propia madre. Estoy convencido de ello, pero no era el monstruo ni el fantasma que algunos policías y alguna gente con mucha imaginación calenturienta pensaban, porque claro, ese señor llegaba, asesinaba y se perdía por las calles de Whitechapel sin que nadie lo viera. O eso teníamos pensado hasta hace muy poco tiempo, en el cual los informes policiales nos dicen que el asesino estaba ahí a la luz del día para que los investigadores pudiéramos verle su verdadera cara. Esta noche vamos a intentar hacerlo con nuestro compañero. Pero dime una cosa, ¿tenía algún modus operandi igual para todos los asesinatos que cometía? Sí, por supuesto. Si aceptamos mi teoría que Martha Tubran fue asesinada también por Jack el Destripador, a la cual no le cortó el cuello, siempre tenía el mismo método. Las estrangulaba y después pues le sacaba los órganos, le daba muchísimas puñaladas y bueno, pues en alguno de ellos pues incluso llegó a depositar los órganos vitales sobre los hombros, lo cual esto llegó a decir a muchísima gente que tenía una serie de connotaciones masónicas que luego entraremos si es posible, pero siempre mataba de la misma manera, tenía siempre el modus operandi. Lo que pasa que claro, siempre se decía cómo es posible que matara con esa fuerza, con esa violencia y no estuviera manchado de sangre. Evidentemente porque las estrangulaba antes y ese era su modus operandi en cada y uno de los casos en los que él se llevó por delante la vida de estas mujeres, que algunas de ellas eran prostitutas de forma pues habitual y otras porque pues recurrían cuando se quedaban sin ingresos. Recordemos que era una época en la cual no existía ningún tipo de colchón social para este tipo de mujeres. Pues nos metemos ya en las noches nebulosas y neblinosas de Londres de aquel tiempo y la policía no le pillaba, ¿no? No había pistas, decían que podía ser alguien de la realeza. Ahora vamos a ver el estudio que te has hecho de alguno de los posibles asesinos, que podía ser un médico porque había trazos que estaban hechos como con bisturí en las víctimas. Cuéntame. Bueno, la policía, obviamente nosotros estamos viendo el caso con la visión de una persona que somos del siglo XXI, pero en aquella época se sabía muy poco de este tipo de asesinos, hasta el punto de que buscaban un extranjero, buscaban una persona con el rostro desfigurada, y se habló muchísimo tiempo de que era un señor que era un doctor. No lo creo. No creo que las heridas infligidas por este monstruo, por este asesino, fueran de un doctor, sino de una persona que sí tenía algunos conocimientos pues de carnicería y había pues algunas veces pues sacado los órganos a los animales. Pero no creo que fuera un doctor. En cualquier caso, la policía en aquel año de 1888 y años posteriores estaba muy perdida porque no sabía realmente a lo que se enfrentaba. ¿Cuál fue el mayor persona sobre la que recaían todas las dudas acerca de que pudiera ser él?
Bueno, había muchos sospechosos, ¿no? En primero uno había uno que se llama John Montaigne Druid, que fue la persona que se suicida, y cuando aparece su cuerpo flotando en el Támesis, pues obviamente la policía lo considera, o parte de la policía, como el responsable, pero había muchos, ¿eh? Había, por ejemplo, Walter Sickert, el pintor, que eso fue un poquito posterior, y había Aaron Kosminski, bueno, que fue un judío que fue visto también cerca de una de las víctimas antes de que fuera asesinada, y el mismísimo Leder Pront, que era un señor al cual pues estuvo chantajeando a las prostitutas en las calles de Whitechapel, que decía que las iba a matar si no le entregaban lo que ganaban con la prostitución, ¿no? Había varios candidatos, pero obviamente el rey de todos es el duque de Clarence. El duque de Clarence. Vale, dime una cosita, ¿por qué se hizo tan famoso este caso que llegó a todo el mundo? ¿Escribieron sobre él? Sí, por supuesto, y luego además es un producto bastante claro de los propios tabloides británicos. Quiero decir, no estoy negando, y de hecho aquí estamos muchísimos investigando sobre el caso muchos años después, pero si nos atenemos a las cartas, hay dos muy importantes, que son Yours Truly y la famosa From Hell, desde el infierno, en el cual Yours Truly, tuyo de verdad, pues la mandan a una agencia de noticias. No la mandan ni siquiera al Times, no la mandan, por ejemplo, a los periódicos más importantes de la época, sino una agencia de noticias, lo cual nos viene a decir en esta carta que la hizo un periodista, porque hasta entonces el asesino era conocido con el nombre del asesino de Whitechapel, se decía que era el espectro rojo, y solamente cuando firma con esta misiva, pues evidentemente de Jack el Destripador, Jack the Ripper, se empieza a conocer el caso después de la famosa noche del doble evento que mata a 2 prostitutas en la misma madrugada. Es entonces cuando evidentemente el caso pues salta a las páginas de los periódicos de forma más internacional, y el caso pues de alguna forma se hace conocer a lo largo de todo el mundo, ¿no? Pero evidentemente la prensa contribuyó mucho al que fuera conocido por todos este caso de Jack el Destripador. Has hablado de un noble. He oído esa teoría de que podía ser un noble y por eso la policía, incluso, bueno, altos estamentos ocultaron un poco todo el asunto para preservar su identidad. ¿Qué me cuentas? Bueno, eso es una teoría que realmente es muy fantasiosa. Estamos hablando de que el duque de Clarence había contraído matrimonio con una mujer de origen católica, algo que lo tenían prohibido terminantemente los miembros de la realeza británica, y obviamente pues este señor, Prince Albert Victor, el duque de Clarence, pues evidentemente había puesto en peligro a la propia monarquía, ¿no? Y entonces el médico de la reina, Sir William Call, se habría encargado de silenciar no solamente a esta mujer, sino a todas aquellas amigas de esta esposa del duque, para que no hicieran pues público lo que podría haber costado la monarquía, o sea, al propio pueblo británico. Y entonces la habrían asesinado a todas para acallar esos rumores y pues ese matrimonio, ese enlace prohibido entre el duque de Clarence y esta mujer. Evidentemente, el matrimonio de Annie Elizabeth Crook no lo conocemos, no existe ningún tipo de documento que lo pruebe, y básicamente la propia teoría es más falsa, aunque es muy recurrente imaginar al médico de la reina cabalgando a lomos de un coche de caballos del color de la madrugada, matando a prostitutas para proteger a la propia corona británica con la ayuda de los masones. Aquellos de nuestros oyentes que hayan seguido la película From Hell se darán cuenta de que está basado en esto, ¿no? Y esto empezó un poco en los años 70, ¿no? Con un documental y después con un libro de Melvin Fairclough que se llamaba El Destripador y la familia real. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido.
en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con el guardián del cementerio, Sergio Calle Llorens. Ya has desvelado un poco la relación entre Jack el Destripador y los masones, ¿no tenía nada que ver? No tenía nada que ver. Además, estamos hablando, incluso nos movemos en el plano del esoterismo. Parece que hubo un medium que, bueno, tuvo una serie de misiones, se llamaba R.J. Lis, y pues parece que siguió un rastro de sangre hasta la casa de este doctor. Y bueno, pues la policía se lo dijo a la policía lo interroga, y bueno, dice que tiene grandes pérdidas de memoria, pero que no se puede acordar lo que ha hecho algunas noches. Y esto es la base, básicamente, de la teoría en la que los masones y el médico de la reina estaban involucrados en las muertes de las prostitutas de Whitechapel. Lo que pasa que sabemos que un año antes el propio doctor había sufrido una embolia, lo cual le impedía asesinar con esa violencia, y sobre todo porque tenía que estrangularlas antes de apuñalarlas, ¿no? De cual realmente está muy descartada esta teoría, aunque he de reconocer que yo mismo la encuentro la más sugerente de todas. Muy sugerente, desde luego. Sin embargo, tú, según tus investigaciones, pones el punto de vista sobre otro personaje, ¿no? ¿Quién? Bueno, estamos hablando de un personaje que está en los informes policiales, que se llamaba Charles Allen Cross, o también conocido como Charles Allen Lechmere. Es un señor que aparece en lo que yo considero la segunda víctima del Destripador, que no es otra que Polly Ann Nichols, ¿no? Él aparece junto al cadáver el 31 de agosto de 1888 y es descubierto por otro cochero como él, que se llama Robert Paul, ¿no? Lo encuentra, los dos tenían que ir a trabajar, ambos eran cocheros, vivían muy cerca uno del otro, y curiosamente, cuando llega, porque Robert Paul llega tarde a su trabajo, mirando el trabajo, se lo encuentra a las 3:45 y se encuentra un hombre en la calle que mirando pensaba que era un fardo, y al final resultó ser el cuerpo de la pobre de Polly Nichols, que había sido asesinada. En ese momento Robert Paul no sabía que se estaba encontrando con el misterio y con la muerte aquella fatídica madrugada. Según los datos que aquí tengo, se hizo un perfil, ¿no?, de Jack el Destripador. ¿Cuál sería? Bueno, evidentemente era un señor que vivía en el barrio, que tenía apariencia de pasar desapercibido, obviamente tiene una justificación de salir por la noche, como el propio de Lechmere, y que tuvo una infancia desgraciada y turbulenta. Un hombre que tendría entonces entre unos 35 y 40, Lechmere tenía 39, y creo que es el que encaja como nadie en el perfil que han hecho los perfiladores más importantes de todo el mundo sobre Jack el Destripador. Pensemos que este señor se le encuentra en una calle que no tiene escapatoria, que ha pasado por allí una serie de agentes minutos antes, que hay una serie de vigilantes en el barrio teniendo aquello control para que no pasara nada, y que no habían visto a nadie. Y este señor llegó a decir que había salido de su casa a las 3:30 de la madrugada y que llegó a las 45, que nunca estuvo solo con el cuerpo de esta víctima. Sin embargo, sí sabemos que vivía en Doveston Street, y llegado a Bucks Road solamente se necesitan 7 minutos, como yo he hecho la prueba yo mismo, con lo cual mintió. Él estuvo con este cuerpo más tiempo del que le dijo a Robert Paul y a la policía. Y parece ser que se le vio en varios escenarios del asesinato, no solamente en uno, ¿o me equivoco? Claro. En este caso de Polly Nichols, obviamente a él se le ve allí, él se va, le dice, intenta mover el cuerpo, le dice no lo muevas, porque no había sangre con el cuerpo, estaba caliente. Se van a buscar a otro policía, se encuentran al agente Mason, vuelven con él y se encuentran otro policía allí que había pasado minutos antes y no había visto nada, y el cadáver está debajo, hay sangre, con lo cual allí no había nadie, es decir, solamente estaba Lechmere. Y este hombre va a pasar por las rutas de trabajo, por todos los sitios donde van a aparecer los cuerpos de la víctima de Jack el Destripador. Y aquí es evidente, es él, es lo que llamaríamos los anglosajones smoking gun, una pistola humeante. O este señor era Jack el Destripador, o evidentemente era la persona con más mala suerte del mundo. Casi terminando, Sergio.
¿Él se dedicaba a llevar carne a los almacenes? Sí, él llevaba a los almacenes, bueno, él iba de su lugar de trabajo, bueno, pues estaba situado al oeste donde murió Polly Nichols, se dedicaba a repartir carne por todas las carnicerías de la zona de Londres, con lo cual siempre llevaba un delantal y evidentemente siempre tenía rastros de sangre en el rostro, en su ropa, y era conocido del barrio, por lo tanto tenía una justificación para estar en el barrio. Curiosamente, y muchos de los riperólogos de todo el mundo siempre se han visto un poco confundidos con la famosa noche que murieron Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, pero es que tenemos que decir que, porque están un poquito alejadas, ¿no?, que él vivía en Holloway Street, Vineland Square, Thomas Street, es decir, donde vivían con su madre. De hecho, su madre vivía en Cable Street, que estaba justamente a la esquina donde se encontró aquella maldita noche el cuerpo de Elizabeth Stride. En fin, es que es blanco y en botella. Este señor estaba justamente en su ruta de trabajo y en cada noche que pasaba. Estuvo también cerca de Mary Jane Kelly aquel fatídico 9 de noviembre de 1888, ¿no? Es decir, tenía tiempo para hacerlo, tenía justificación, y parece que algo ocurrió terrible con su madre, que es la figura en la que pivota todo este caso, en la cual le empujó a realizar estos abominables crímenes. Tú tuviste la oportunidad de recuperar el caso con algunos periodistas suecos. Sí, yo estuve hablando con este señor que llevaba Holmgren, que ha hecho la investigación. Lo que pasa que hay un punto negro en la investigación, es si este señor era Lechmere, que mintió, que estuvo con el cadáver, porque básicamente cuando Robert Paul le dice a la prensa, no, yo no he descubierto el cadáver, ha sido otro señor, y es entonces cuando Lechmere se presenta a hablar con la policía, habiendo dado un nombre falso, porque él dio su nombre anterior, pues uno empieza a tirar de la manta. Pero la pregunta aquí es cómo es posible que un asesino en serie dejara de matar. Y es muy posible que tuviera que ver con el hecho de que su madre, que se había quedado con una de sus hijas, porque hay que decir que Lechmere estaba casado, pues él habría usado el odio que tenía su madre. Debemos recordar que él nunca conocía a su padre, era de familia pues desestructurada, y que de alguna manera la odiaba, y que el hecho de que se había quedado con su hija había provocado una serie de un odio enfermizo sobre las mujeres, especialmente sobre su madre, y había pagado a estas mujeres por todo el odio que tenía hacia él. ¿Y por qué dejó de matar? Pues por eso, yo creo que en un momento su madre, y ahí estamos haciendo ahora la investigación, continuando, su madre muere, y de alguna manera pues este odio que tenía parece que desaparece. Sí. Pero claro, es que estamos hablando de una época que hay crímenes que no se resolvían. El propio inspector Aberline, que por cierto se le acusó muchísimas veces de haber estado dentro de la conspiración de la corona británica, él llegó a declarar, por cierto, él no publica ningún tipo de memoria porque algunos de sus compañeros habían sido castigados con el empleo, con el sueldo. Él decía que evidentemente ni Giles Destripador era un loco, ni era un fanático, ni era una persona que estuviera muerta, sino básicamente una persona que en un tiempo de su vida pues había tenido este odio hacia las mujeres y desencadenó esta terrible violencia hacia ellas en aquel lejano 1888. Lo curioso, y son los últimos datos, es que Lechmere nunca fue acusado de ningún crimen y, según cuentas aquí, murió de forma pacífica en su cama el 23 de diciembre de 1920 a los 71 años. Exactamente, nunca fue acusado. De hecho, os he pasado incluso su fotografía, que es inquietante. Inquietante. Sí, cuando nuestros amigos de Espacio en Blanco la puedan ver, pues verán que es un hombre que en fin, tiene una mirada realmente que da que pensar, que ganó su dinero, que se hizo un hombre respetable, pero que solamente él, no Montaigne, no Walter Sickert, porque incluso Montaigne, por ejemplo, estaba jugando al rugby cuando apareció el cadáver de Polly Nichols. Él estaba junto al cadáver,
lo cogieron con las manos en la masa. Solamente la suerte, la inteligencia, la listeza y el hecho de que tuviera justificación para estar deambulando por aquellas estrellas y oscuras noches de Whitechapel, pues él evidentemente se pudo librar de ser acusado. En cualquier caso, es una historia inquietante y seguiremos investigando para informar a nuestros amigos de Espacio en Blanco. A mí no me gustaría encontrármelo ni de día ni de noche, aunque no hubiera niebla. Sergio, ¿forma de contacto contigo? Pues como siempre, en Sergio K. Llorense en Twitter y en mi blog reverdedelsur.blogspot.com, donde podrá encontrar más de mis investigaciones y algunos de mis artículos. Será un placer seguirlo y que nos lo sigas contando aquí en el Espacio en Blanco. Fuerte abrazo a todos. Hasta muy pronto. Hasta luego. Radio Nacional de España, la que quieres. En España, más de 4 millones de personas sufren trastornos del sueño. Muchos ciudadanos se acuestan tarde, duermen poco y se levantan cansados. Futuro abierto. Los científicos nos recuerdan que dormir poco altera los niveles de azúcar, favorece la diabetes y perjudica a nuestro sistema inmunológico, entre otras consecuencias serias para nuestra salud. Futuro abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos del sueño. Los lunes a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Y recuerda, no es un día cualquiera. Los fines de semana desde las 8:30 de la mañana. RTV, la que quieres. Buenas noches desde acá, desde otra latitud. Un gusto de verdad, muchas gracias. Qué emoción escuchar una respuesta. Voy a estar atento, ¿no? Un abrazo bien fuerte. Tres y 39, 2 y 39 en las Islas Canarias. Desde Bolivia nos saludaba Ramsés. Seguimos, todavía tenemos tiempo para irnos de viaje. Hay un sitio y una guía especial que nos acompaña. Pues llega el momento de viajar hacia esos lugares donde nos lleva esta dama oscura que forma parte del equipo del Espacio en Blanco. Hasta Barcelona nos vamos para saludarla, Miriam del Río. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí la dama oscura. Aunque de oscura tienes poco, yo creo, ¿eh? Ya lo sabes. Aunque a ti te gusta eso de Dark Lady, pero bueno, yo te tengo que presentar así, ¿no? Muy bien, pero me ha gustado ese dama oscura. Sí. Bien. ¿Cómo se presenta el año? ¿Vamos a viajar? Pues, ¿Vamos a viajar mucho? Espero que sí, que podamos viajar. Que nos quiten todas las pandemias y todas las restricciones y podamos movernos todos más libremente. Pero claro, tenemos que cuidarnos para que eso llegue. Vale, ¿dónde nos vas a llevar hoy, Miriam? Pues mira, hoy nos vamos muy lejos, de las veces que nos hemos ido más lejos. Hoy nos vamos a Vanuatu. Fíjate que esto está en medio de la nada. Está a medio camino entre Australia y las Islas Fiji. Es un archipiélago que está formado por unas 70, 80 islas que fueron descubiertas en el siglo XVI por exploradores españoles. Y ahí resulta que vive una tribu muy curiosa que son antiguos descendientes de los habitantes de los habitantes primigenios, ¿no? Uh-huh. de las islas, y que realizan pues un ritual muy curioso que vamos a conocer esta noche. En medio de la nada, entre Fiji y Australia, unas islas descubiertas por los españoles. Ya estuvimos, mínimamente pasamos por ahí junto a Daniel Landa, otro de nuestros compañeros, cuando hablaba de su serie, había estado en ese lugar. ¿Cómo es la isla? ¿Es esa típica isla tropical? Claro, es una isla envuelta en un mar azul turquesa tremendo, en donde te encantaría perderte y quedarte para ahí para siempre, ¿no? Pero piensa que esto era todas las islas eran una antigua colonia anglo-francesa, era un condominio, básicamente, es decir,
un espacio que tenía soberanía compartida, ¿no? Y antiguamente se llamaban las Nuevas Hébridas, que era lo que hacía referencia un poco a las Hébridas exteriores que hay en Escocia, esas islas que están en la parte más del norte, ¿no? Que prácticamente vivir ahí es súper complicado, viento gélido, frío, bueno, terrible. Y esto es todo lo contrario. Las Nuevas Hébridas era todo lo contrario. Y como te decía, pues aquí viven esta tribu, la tribu de los Vanuatu, en donde hacen pues un ritual muy curioso, porque esta gente, mira, lo bueno que han tenido es que han conseguido mantener un poco el estilo de vida tradicional que ellos tenían, prácticamente sin interferencias culturales exteriores, a pesar de que cada vez más gente visita esas islas. Y precisamente, sí. No, te iba a preguntar, que decías que eran descendientes de los antiguos pobladores y que han conservado su cultura a pesar de la globalización, ¿no? Exacto, lo han conseguido. Fíjate que poca gente lo consigue, ¿no? Y ellos lo han conseguido a pesar de que, como te decía, pues cada vez más gente va a esas islas y precisamente pues van como muy con las ganas de ver, de presenciar ese famoso ritual, ¿no? Que es el ritual que lo conocen como ritual agrario, también se conoce ritual como la isla de Pentecostés directamente, como se llama la isla, o también lo llaman land diving en inglés, que vendría a ser un poco buceo de tierra. Vale. ¿Lo hacen siempre? Porque como ponías en los datos que teníamos Pentecostés, pensamos que solamente en esa fecha, así se llama la isla, y ahí es donde lo hacen. ¿Y en qué momento lo hacen? Bueno, esto lo hacen en un momento muy concreto. Normalmente se hace después de la temporada de lluvias y sobre todo entre abril, mayo y junio. Y te explico por qué. O mejor, te explico en qué consiste este ritual. A ver, este ritual consiste en que lo que hacen es construir una plataforma de madera elevada. Vendría a ser, para que nos entendamos, aproximadamente 25 o 30 metros, más o menos, es una torre de madera. Y lo que hacen esta gente es subirse a lo más alto, se aseguran por los tobillos con unas lianas y se lanzan a lo loco, venga, ahí. Es como una especie de bungee jumping, como un puenting. ¿Se lanzan al vacío? Se lanzan al vacío. Es un puenting, pero como yo digo, un puenting a lo pobre. Puenting a lo pobre. Porque lo que hacen es lanzarse al vacío, se atan con esas lianas, que deben de ser lianas flexibles. De ahí, por eso te he dicho que no se hace siempre durante todo el año, solamente se hacen en ese momento entre abril, mayo y junio, cuando las lianas, digamos, que están más flexibles, son más elásticas, ¿no? Por eso digo que es después de la temporada de lluvias, y lo que hacen, pues bueno, realizar un entramado para atarse bien desde los tobillos y lanzarse al vacío. Eso lo hacen pues para que, digamos, que los dioses, sus dioses, eso es una religión animista, de alguna manera les puedan proveer de una buena cosecha. Es un ritual de fertilidad de la tierra, ¿no? Y saltar es como un acto de fe. Como Indiana Jones en la última cruzada, ¿no? Que tiene que lanzarse al vacío, ¿no? Es un acto de fe lo que hacen ellos. ¿Hay que ser un tipo especial? Bueno, sí, hay que serlo, pero ¿cómo eligen a la gente que lo va a hacer? ¿O van voluntarios o lo hace todo el mundo? ¿Mujeres también? Bueno, no, lo hacen los hombres y los niños. Hombres y niños son saltadores únicamente. ¿Se puede empezar a hacer este ritual? Pues mira, a partir de que tienes 7, 8 años, cuando los niños son circuncidados. Y fíjate que si tú lo haces y saltas y tienes éxito, porque ahí radica un poco el tema, puede que no tengas éxito, pero si lo haces te aseguras pues estar protegido, además de esta buena cosecha que te decía, estás protegido pues frente a posibles enfermedades, problemas físicos. Claro, esto demuestra masculinidad, no es una demostración de fuerza, sí. Y también es una declaración a la mujer. Cuando eres más jovencito no, pero cuando ya estás en la adolescencia, que rápidamente necesitas buscarte una pareja, pues esto te demuestra, bueno, que eres el candidato más apto que puede llegar a ver. Has dicho que si tienes suerte. Si no tienes suerte, ¿qué pasa? ¿Que te la pegas en la tierra y te quedas ahí? Sí, te rompes la cabeza, directamente. Porque, a ver, el tema es que, fíjate, esto no es solamente lanzarse al vacío y después volver hacia arriba, es que, bueno, la problemática de este bungee jumping a lo pobre, como te decía, de este puenting a lo pobre, la diferencia que existe entre lo que se hace en otras partes del mundo es que para que este ritual tenga efecto,
bueno, te asegures esa buena cosecha, es condición indispensable que el saltador toque con la cabeza en el suelo al terminar el salto. Wow. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo no se rompe el cráneo? ¿Cómo no te lo partes, no? Pues eso digo, las lianas deben ser muy flexibles y están entramadas de una manera que a medida que, digamos, te vas acercando más al suelo, te vas yendo un poquito más, hay un retroceso y vas hacia arriba. Y después todo lo que es el suelo, donde va, digamos, la tierra, donde va a caer presumiblemente pues ese saltador, lo que se hace es excavarla y algodonarla, ¿no? Con tierra más blandita para que el impacto, el golpe sea menor. Lo que pasa es que, claro, de vez en cuando, pues cada cierto tiempo muere alguno de estos saltadores. De ahí que se llame también buceo de tierra. Sí. Es que, bueno, es que como si te lanzases al agua. Directamente es que se lanzan como cuando uno se lanza desde un barco en alta mar. Pues es exactamente así. Yo, si a algún oyente le interesa el tema, por favor, buscad en cualquier buscador y poned esto: buceo de tierra, Vanuatu, ritual de Pentecostés, y vais a alucinar de lo que os vais a encontrar. Pero bueno, también decirte que no solamente se hace en esta isla, sino que también se realiza en las islas de Panas, de Panji y Punla, que son unas islas que están también muy cercanas. Increíble. Habrá que ir a verlo algún día, ¿no? Ojalá. Mira, yo ese es uno de los continentes que se me resiste, ¿eh? Tú ya lo sabes, que ya la que puedo me escapo. Pero sí, la verdad que debe de ser impresionante. De hecho, ya te digo, muchos turistas cada vez más van precisamente a estas islas a ver este ritual tan impresionante. Muchos de los problemas o los accidentes que ha habido ha sido cuando se ha realizado este ritual en una época que no era la adecuada, en épocas en que las lianas no estaban tan flexibles, estaban más secas, quizás se han roto, ¿no? Todo influye, por eso saben perfectamente cuándo debe de hacerse y cuándo no. Y además tiene una alta carga espiritual, ¿no? No tanto para demostrar solo a los turistas, sino que hay otros motivos para hacerlo, ¿eh? Claro, ellos siguen son una religión animista, entonces ellos creen que viven en un mundo de espíritus que los rodean, creen que todo está conectado y es su forma pues de agradecer a los dioses. Es un acto de fe, como decía, ¿no? Todo se supervisa, la construcción de la torre minuciosamente, al igual que las lianas, todo se hace al dedillo, para que todo salga perfecto y digamos que se puedan asegurar, como te decía, esa buena cosecha, que lo que se aseguran precisamente es el ñame. El ñame es un tubérculo que es como similar a la batata, que es lo que comen allí y es su principal alimento. De todas formas, si en el futuro a alguien le apetece ver este ritual, yo le diría, e incluso me lo digo a mí misma y a ti también, Miguel, si alguna vez nos perdemos por Vanuatu, que no tardemos demasiado, porque según los científicos, para el año 2030 algunas de las islas del archipiélago de Vanuatu empezarán a desaparecer, porque claro, están muy muy cerquita, están al nivel de mar. Sí. Entonces, claro, con el cambio climático, el deshielo, la subida del mar, es posible que en 10-15 años empiecen a desaparecer. Habrá que darse prisa. Y si queréis verlo, también Daniel Landa, nuestro compañero, me parece que nos mostraba ese buceo de tierra. Nuestra dama oscura esta noche nos llevó hasta Vanuatu, o como se diga, Vanuatu, ese lugar donde realizan este extraño ritual. Seguiremos viajando este año nuevo contigo, Miriam. Forma de contacto si queremos saber más, aparte de ese libro que escribiste de la historia, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la otra cara de la historia es este libro del que ya hablamos hace poquito sobre temas curiosos, hundimiento del Titanic, Triángulo de las Bermudas, etcétera. Pero respecto a lo que a nosotros nos gusta, esos temas oscuros, ese turismo oscuro, ese es el libro de Turismo Dark, que también escribí. Pero bueno, me podéis encontrar como siempre, como decía Miguel, ¿no? Dama Oscura, Dark Lady BCN, ahí en Instagram. Que sigas tan luminosa. Te deseo todo lo mejor y un bonito año. Un abrazo, Miguel. Fuerte para ti. Hasta prontito. Gracias. Chao.
Llega el momento de hablar un poco de las redes sociales. Nuestra compañera Rosa Rodríguez se encarga de ello. Buenas noches, Rosa. Hola, ¿qué tal, Miguel? Hoy has tenido una noche movida, decías. Bueno, una noche, sí, estoy agotada porque no ha parado de sonar el teléfono. Tengo que pedir disculpas porque muchas ha habido llamadas a las que no hemos llegado para atender, y luego las redes sociales han estado también muy activas. Hoy ha sido, Miguel, una de las noches que más felicitaciones y enhorabuenas nos han dado desde que yo estoy aquí en este programa hace 13 años. Sí. Y eso, déjame que hable un poquito del EGM. No queréis que hable del EGM, pero tengo que hablar de ello. Según los datos, nos han quitado o se han ido 76.000 oyentes. Y solamente nos escuchan en Castilla y León, 1 nos escucha, en Cataluña 11 y en Madrid 10. El resto no nos escuchan en ningún sitio. Esto es un misterio. El resto de las comunidades, ni en Canarias, ni en Aragón, ni en Andalucía, ni en Asturias, en ningún sitio, solamente en Madrid, en Cataluña y en Castilla y León. Pues mira, esto muchos de nuestros oyentes se lo toman con sentido del humor. Por ejemplo, Luis, ¿sabes lo que nos dice sobre este tema? Dime. Nos dice que quizás los invisibles somos nosotros para el EGM. Es el mundo invisible. Seguramente, debe ser eso. Así que, bueno, ahí queda dicho. Que sepas que han sido muchas llamadas, muchísimas, incluso oyentes que nunca nos habían llamado por teléfono, nos han llamado hoy solamente para decirnos que enhorabuena por el programa y que adelante, y ni siquiera querían participar en el sorteo del libro porque tenían ya otros libros en casa. Así que, bueno, ahí queda ese mensaje. Y luego experiencias, muchas, ¿no? Personales con el mundo de lo invisible, muchísimas. Y mensajes muy bonitos, tengo algunos aquí. Dime. Pues mira, te lo voy a leer textualmente. Por ejemplo, el de Sara, que nos escribía desde Málaga y dice así: toda mi vida escuchando el programa, mi familia invisible, y sin embargo tan real como el cine. Qué bonito. Otro mensaje que tengo por aquí es el de Marga, que nos dice: desde el mundo espiritual nos envían señales. Gracias a programas como el vuestro aprendemos a descifrarlas. Qué bonito también. Y luego Teresa desde Valladolid, por ejemplo, nos llamaba por teléfono y nos decía que para ella no es casualidad haber puesto la radio esta noche, ella que no es oyente habitual del programa, y que nosotros estuviéramos hablando del mundo del espíritu justo cuando ella más lo necesitaba. No hay casualidades, dicen. ¿Alguno más? Eso es lo que dicen. Bueno, Lorena, nos han contado experiencias con el mundo de lo invisible. Por ejemplo, Lorena, ella nos dice que cuando piensa en alguien que hace mucho tiempo que no ve, pues al día siguiente se lo encuentra. De repente aparece, de una forma fortuita. Luego, muchos casos con animales, muchas experiencias. Nos ha llamado Enrique también, contándonos cómo ver el aura de tus manos, también en alusión a lo que el invitado Ignacio ha estado hablando mucho del mirar sin mirar. Si queremos ver el aura, hay que aprender a mirar sin mirar. Y a él le enseñó un amigo ya anciano, le dijo que simplemente en una noche de luna luminosa tenías que colocar tus manos mirando a tu rostro, enfrentadas, y mirarlas sin mirar, a la yema de los dedos. De una forma mágica aparecían unas líneas que iban de índice a índice, de anular a anular, de corazón a corazón, y según tú movías tus manos, las líneas iban estirándose o encogiéndose. Yo casi te lo estoy viendo ahora, sí. ¿Verdad? Pues yo voy a probar a hacerlo en una noche de luna, que ahora la luna no la tenemos aquí cerca. ¿Alguna más? ¿Quieres que te siga contando? Uno más, tenemos tiempo. Pues mira, María de Bilbao nos dice que en Bilbao este programa tiene muchísimos oyentes y que a ella le consta que es así. Nos ha llamado simplemente para decir eso. Y luego Gema, por ejemplo, tiene muy claro que si queremos percibir cosas, lo que tenemos que hacer es dejar la mente abierta. Sí, señor. Gracias a todos por el cariño que nos demuestran, por las llamadas para hacernos saber que están ahí. No nos creemos nunca lo del EGM, pero teníamos que decirlo porque es algo que dicen que es oficial. ¿Ganadores? Tenemos a 5 y son Diana Pastor Arévalo, Sergio Aragón, Sara Valero Oviedo, Juanpa Caravante y Rafael Sánchez Fortún Codina. Sabéis que tenéis que mandarnos vuestra dirección postal a espacionblanco@rtv.es. Y le mandamos ese regalito, ¿no?
Así es. Vale, feliz semana. La semana que viene hay sorpresas. Muchas sorpresas. Y ya sabes que para ver hay que saber mirar. Lo apunto. Gracias. Gracias. Para ver hay que saber mirar, me lo apunto. Terminamos por hoy. Os dejamos primero con nuestros compañeros de los servicios informativos, María Lledró y José Luis Araújo, que ya están preparados ahí en el estudio 102 para darnos la actualidad de las 4 a las 3 en las Islas Canarias. Nosotros volvemos en 7 días. No olvidemos las mascarillas, a ver si somos capaces de frenar esa nueva ola que está creciendo y podemos, como deseamos, vivir unas navidades normales. Os dejamos también aparte con nuestros compañeros en buena compañía, a Hombros de Gigantes, y si queréis más, el podcast de Espacio en Blanco. Dicen que uno de los más descargados, aunque según el EGM seguramente no nos descarga nadie. En Play Radio lo podéis escuchar. Feliz semana a todos, nos vemos en 7 días. No os perdáis el programa de la semana que viene, ya veréis qué curioso. Y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música mientras recogemos todos los trastos. Feliz semana, abrigaos. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.